Quizá no tenga tanta fama como la que tú tienes, ni tanto dinero, pero no tengo acá ni pistolas, ni tampoco metralladoras, pero quizá no tenga tantos views en YouTube, pero tengo algo. Este rema edificará el genuino humilde. Este rema edificará al genuino humilde, mas hundirá al ladrón de púlpito que vivía estafando al pueblo con su maldita religión teóloga y hechicera. En otras palabras, escrito está, Jesús no estudió en ningún lado. Jesús andaba, predicaba, ministraba con la doctrina celestial, que era tener oración con el Padre e intimidad con el Padre. Y Jesús no hacía nada sin antes ver al Padre hacerlo y escuchar al Padre hablar. Entonces, todo falso predicador que diga conocer a Cristo y ande en estudio de hechicería y prostituyendo al pueblo, ese es un anticristo más del montón. Está escrito así, que todo falso pastor que diga abiertamente ser ungido, porque hay falsos pastores que necesitan ser empoderados, ser ungidos y ser capacitados por los santos apóstoles y profetas enviados, pero los hay abiertamente que demuestran su sinvergüenzura diciendo que ellos son los más capaces del mundo, que son los más estudiosos, se han leído la Biblia 7 millones de veces, pero no sabe dónde le queda la nariz del discernimiento. En otras palabras, está escrito, Jesús no estudió en ningún lado. Entonces la esencia apostólica y profética a nivel mundial no lleva estudio, eso es del diablo. Como dice la Escritura, escucha, diablo ismaelita nicolaita, ay de tus jezabélicas falsas predicadoras y falsas líderes del territorio. Hay de ti también ahora. Amén. ¿Por qué? Porque has violado límites. Has intentado derribar al David. Has intentado derribar a los santos ungidos de Cristo. Y Jesús dijo, ¿por qué lo persigues? Ay de tu congregación llena de demonios, como cueva de ladrones, que es un cementerio. Jesús dijo, nunca te metas con la niña de los ojos, que es Israel, que son los escogidos por Cristo. Nunca. En Mateo 23:14 dice lo siguiente, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué devoras las casas de las viudas? Aun cuando por pretextos haces largas oraciones, por eso recibirás mayor condenación. En otras palabras, Dios le está diciendo hoy a un falso pastor, ladrón de territorio, ladrón de casa, que por qué tiene que devorar las casas de una mujer viuda que perdió a su marido o perdió a su líder, y quien la sustenta a ellas es Jesús con su unción, Jesús con sus santos enviados y aprobados. Entonces, todo pastor que trate de tomar una casa que Dios no le dio, ese es un ladrón, y Dios lo ve como un hipócrita que hace grandes oraciones con oráculo, que son oraciones anticristos, son oraciones antiapostólicas y son oraciones antiungidas. Entonces estos pastores son expertos en haciendo muchas oraciones elocuentes y Dios dice, son hipócritas, expertos haciendo largas oraciones, por eso recibirán mayor condenación. En Isaías 5:8 dice lo siguiente, el profeta Isaías anunció 6 cosas, 6 amenazas contra este pueblo que intentó violar los límites que Jesús estableció. Dice, ¿qué mal le va a ir a ustedes? Compran casas y más casas, campos y más campos, y no dejan lugar para nadie más. Se creen los únicos dueños del país. Entonces, así hay evangélicos satánicos que son como un cementerio llenos de muertos que intentan expandir por toda una nación su venenoso sistema. En otras palabras, ellos quieren desplazar a Cristo como Jezabel, quieren desplazar a Moisés y al campamento de Cristo, como lo hizo Balaam, que quería hacerlo con prostitución, y estos falsos ministros ladrones quieren desplazar al pueblo que Dios sembró en sus territorios. Entonces, en otras palabras, dice el versículo 9, el Dios Todopoderoso me ha prometido, todas esas casas grandes y hermosas serán destruidas y nadie podrá habitarlas. En otras palabras, hoy día hay casas pentecostales, metodistas, bautistas, evangélicas y un sinnúmero de casas que muchas de ellas están vacías, no tienen nada del Santo Espíritu, no tienen nada angelical y no tienen nada aprobado por el cielo. Están llenos de huesos de muertos.
Por eso Dios dice que quedarán destruidas. ¿Por qué? Porque estéticamente son muy bonitas, muy bien pintadas, pero no tienen al Dios vivo. En otras palabras, son un cementerio, son una tumba, son una cueva de ladrones. Por lo tanto, dice el Santo Espíritu, por lo cual está escrito y oficializado también, escrito y oficializado. Primera de Corintios 3:10 dice, Dios por su bondad me ha permitido actuar como si yo fuera el arquitecto de ese edificio. Y yo, como buen arquitecto, puse una base firme. Les di la buena noticia de Jesucristo. Luego, otros construyeron sobre esa base. Pero cada uno debe tener cuidado de la manera que construye. Porque nadie puede poner una base distinta de la que ya está puesta. Y esa base es Jesucristo. En otras palabras, en todo territorio a nivel mundial donde Dios tenga un santo apóstol y profeta y estos hombres sean enviados a plantar el fundamento apostólico en una casa y después vengan los evangélicos a tratar de cambiarla, esos evangélicos quedan destruidos, esos falsos ladrones pastores quedan destruidos, porque de Cristo no se puede ser burlado. Por eso es que Pablo dijo, él como arquitecto fundamentaba una casa, pero si llegase después un ladrón a intentar torcer, de desplazar el fundamento de Cristo, de los santos apóstoles y profetas, para poner el fundamento de Balaam o de un ladrón falso pastor, ay, esa casa va a caer al suelo. Por eso es que en este rema, en su esencia, dice lo siguiente. En Mateo 7:24 dice, el que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo, es como una persona precavida que construyó su casa sobre la piedra firme, que es Cristo mismo, que es el fundamento de los santos apóstoles y profetas, que consiste en el fundamento de ordenar el hogar de las familias en amor y en verdad, cuyos los evangélicos, los del diablo, no tienen ese fundamento. O sea, toda casa que rechaza a Cristo como apóstol y profeta, ese no tiene el orden del hogar de Cristo, no tiene el amor verdadero. Entonces tiene un amor estafador. Y el orden que tiene es un orden de robotizado, endemoniado y diabólico. Dice el versículo 25, pues toda casa que no sea construida en ese fundamento, dice que vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza. En otras palabras, vino la lluvia. Eso significa el derramamiento del Espíritu. Dice que y el agua de los ríos subió mucho. En otras palabras, y el nivel del genuino predicador, del genuino profeta y apóstol, dice que subió. Y dice, y el viento sopló con fuerza contra esa casa. En otras palabras, ¿qué significa? Que siempre Dios va a derramar de su Espíritu, su Santo Espíritu va a aumentar el nivel del fluir del Santo Apóstol y va a hacer que el genuino profeta sople su decreto fuerte y recio en contra de aquellas casas que son antiapostólicas y son anticristos y son antisemitas. Y dice, pero la casa no cayó porque estaba construida sobre la piedra firme. Entonces, toda casa, todo ministerio que esté fundamentado sobre Cristo, el fundamento del apóstol y profeta, no sufrirá daño ninguno. Pero dice que aquellas casas que son fundamentadas fuera de ese fundamento, si caen, versículo 25, y cayó la lluvia y se desbordaron los ríos, soplaron viento y se arrojaron contra aquella casa, pero la casa no se derrumbó porque tenía los cimientos sobre la roca. Versículo 26, dice, pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone por práctica, dice que aquí tienen un tonto que construyó su casa sobre la arena. Entonces, en otras palabras, en esta revelación, el Santo Espíritu reveló lo siguiente. Dice que, pero dirán del que oye estas cosas, estas palabras mías, palabras reveladas. O sea, de aquella familia, aquellos ministerios que escuchan la palabra revelada del enviado y no la ponen por práctica. Dice que, y no las ponen en práctica, aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre la arena. ¿Qué significa en este sentido, en esta profundidad? ¿Qué significa construir su casa sobre la arena? Su casa sobre el problema, su casa sobre la desconfianza, la duda, la desavenencia. Construir su casa en el conflicto doctrinal, sobre el adulterio doctrinal y todo lo que sea diabólico y contrario al fundamento apostólico.
Dice que todas esas casas que se fundamentan sobre la arena, que es con conflicto, con sangre, con robo, dice el Santo Espíritu, que esa casa cae. Por eso que hoy día está profundizando el Santo Espíritu a nivel mundial, que toda iglesia que está fundamentada en conflictos doctrinales, que se la pasan tirándola a otras iglesias sin la revelación, que se la pasan tirándola al mundo, que se la pasan tirándola a todo ser humano, y se la pasan tirándola a todo lo que se llama Cristo, dice que esa casa cae, se destruye porque no tiene fundamento, que es Dios mismo. Dice, versículo 27, cayó la lluvia y se desbordaron los ríos igualmente, soplaron los vientos. En otras palabras, siempre sobre la casa falsa y la verdadera, siempre Dios va a derramar de su espíritu, y siempre Dios va a enviar a sus santos apóstoles y profetas a aumentar el fluir y a soplar su fuerte viento recio. En otras palabras, entonces quiere decir que la profecía desatada como avivamiento y el aumento, el desbordamiento del fluir apostólico siempre vendrán a darle vida y bendición a la casa apostólica y destruirá a la casa antisemita. Entonces, dice que esas casas que son antisemitas y antiapostólicas son grandemente desastradas, destruidas, destrozadas. Versículo 28, dice, cuando Jesús terminó este discurso, ese mensaje, dice, la gente estaba admirada de cómo enseñaba. En otras palabras, siempre hasta el perverso se va a asombrar cuando el maestro enseña mediante sus capacitados y enviados. Entonces, versículo 29, dice, ¿por qué? Porque lo hacía con autoridad y no como sus maestros de la ley religiosos. En otras palabras, una vez más, todo fariseo religioso carga una ley torcida y corrupta, pero aquel genuino ungido que va junto al maestro siempre va a predicar y va a enseñar con la autoridad del cielo, que no es corrupta y no se corrompe. Entonces, sean los cielos abiertos sobre cada uno de ustedes. Amén. Shalom.